Vamos a iniciar la grabación a partir de este momento. En esta noche nos acompaña Rosita, va a compartir hoy la sesión con nosotros, entonces le damos una bienvenida. Rosita, gracias por acompañarnos en la sesión de esta noche y bienvenida. Muchas gracias, Miguel Ricardo. Muy buenas noches para todos y todas. Les invito a que nos unamos en oración, cada uno, cada una desde donde está, unidos en oración por todas las personas que en este momento siguen sufriendo muchísimo todas las consecuencias sanitarias, sobre todo en términos de su salud, afectaciones en la salud por cuenta de la pandemia del COVID-19 y por aquellas personas que están padeciendo, hermanos y hermanas que están sufriendo muchísimo por la ola invernal en Colombia, por nuestros hermanos migrantes y especialmente los hermanos haitianos que se encuentran intentando cruzar la frontera hacia Panamá, entre Colombia y Panamá, por los hermanos haitianos que están en una situación muy complicada a raíz del terremoto que sufrieron el día sábado. Unirnos en oración también por las personas que pues no han podido ser rescatadas y que requieren con urgencia de la solidaridad del mundo entero para intentar seguir construyéndose como nación, una nación con muchísimos desafíos, pero que sigue siendo una Cáritas hermana nuestra que está allí tratando de responder, de ser expresión de la caridad universal, de la Iglesia universal, para llevar el amor de Dios hasta todos estos hermanos que han sufrido tanto, específicamente en este último año. Les invito a que todos elevemos la oración que el mismo Jesucristo nos ha enseñado por todas estas situaciones que están afrontando estos hermanos y hermanas, por aquellos que están, países costeros que están en riesgo por esta oleada de huracanes que están también afectando mucho en la zona del Caribe. Pues que el Señor les proteja, les dé su bendición para que permanezcan bien en su integridad y sobre todo sus bienes y sus pertenencias se mantengan a salvo. Les invito a que nos unamos en un Padre Nuestro por todas estas situaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a María Santísima que nos acompañe también, nos asista y nos siga caminando con nosotros en este propósito de seguir llevando y alcanzando el amor de Dios y la misericordia de Dios a los hermanos en vulnerabilidad, a los más necesitados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces iniciamos esta sesión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en esta sesión. Vamos a retomar algunos de los elementos que nos ha anticipado en una de las sesiones anteriores el profesor Wilmar Roldán, quien nos compartió un poco de la historia de Cáritas y además compartió muy generosamente con todos ustedes pues su reflexión en su tesis doctoral, en la que ustedes van a poder encontrar no solamente un poco de la historia de la Cáritas en Colombia, sino todo la evolución en la comprensión de cómo encarnar en una realidad tan compleja como la colombiana este servicio de la caridad organizada de la Iglesia para llevar adelante, animando siempre la dimensión social de la evangelización. Pero hoy vamos a ir un poco más allá a entender la importancia de poder trabajar
como la Iglesia Universal, unida por ese amor de Dios, viviendo y testimoniando una espiritualidad de comunión que se traduce en una respuesta solidaria y misericordiosa a todos los hermanos que en todo el mundo pues padecen de tanta necesidad. Piensen ustedes un poco, les quiero invitar un poco a que partamos de ahí. Piensen ustedes si en Colombia con frecuencia vivimos situaciones desbordantes. Pensemos un poco que venimos afrontando una situación de pandemia en la que históricamente, pues nosotros de repente había un temblor o un terremoto en Colombia y entonces hubo un terremoto por allá en Armenia hace unos cuantos años ya. Y a partir de ese terremoto, pues toda la red de iglesia se volcó, de la Iglesia Universal, se volcó solidariamente a hacer colectas en sus parroquias, en sus diócesis, y de manera muy solidaria y generosa se hicieron presente el amor de Dios en esta situación del terremoto de Armenia, del terremoto de Popayán. Se hicieron presentes y gracias a eso la iglesia colombiana pudo, con la solidaridad de los colombianos, pero también de los hermanos católicos de todo el mundo, hacerse presente y construir, reconstruir muchas de las viviendas. Y así sucesivamente se ha hecho presente en los distintos, digamos, experiencias dolorosas, catastróficas, que desafortunadamente como que superan la capacidad de una sociedad de responder. Pensando un poco también en lo que está viviendo la Cáritas Haití, tratando de coordinar con toda la Iglesia Universal la solidaridad de los creyentes precisamente para poder llevar una respuesta concreta a estos hermanos haitianos que están sufriendo. Pero en un momento como la pandemia, en la que todos los países, digamos, es más fácil responder a una situación de vulneración o de vulnerabilidad cuando ocurre en un lugar focalizado del mundo y ahí la iglesia puede ir como cuerpo. A mí se me parece mucho a ese texto del Evangelio donde nos muestra la imagen del cuerpo, el símil del cuerpo en el Evangelio. Y se nos dice, así como hay unas partes del cuerpo que se enferman, todo el resto del cuerpo se vuelca a trabajar el doble para ayudar a recuperar, no solo a que se recupere y sane esa parte enferma, sino que pueda el cuerpo suplir con toda la tarea que tiene que suplir. Asimismo, intenta actuar la Cáritas en el mundo, la caridad organizada en el mundo. Y bajo esa dinámica necesitamos empezar a plantearnos cada vez más como red frente a un llamado. La pandemia puso de presente y qué pasa cuando digamos, el efecto del pecado social y de las situaciones que ponen en riesgo a la vida y a la existencia humana van creciendo con unos niveles tan devastadores que cada vez son más el número de poblaciones que están cayendo en mayor vulneración, en mayor vulnerabilidad. ¿Y qué pasa cuando los recursos se reducen y digamos la solidaridad también? Porque hemos ido quedando atrapados como en una cultura de la indiferencia, en una cultura digamos, del individualismo. Y entonces ahora la pandemia perfectamente nos hubiese puesto delante de una situación muy difícil, donde cada país hubiera podido decir, pues ahora sí que antes les ayudábamos porque había un terremoto en Colombia, pero ahora el asunto es que la pandemia nos puso en crisis a todos y cada quien tiene que resolver su propia emergencia. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros como país para poder responder a todas las situaciones que se han venido presentando a partir de una situación como la pandemia, cuando toda la humanidad estuvo inmersa en la misma situación de crisis? Claro, unos con mayor capacidad de respuesta que otros, pero aquí es donde entonces nos ponemos delante de una serie de preguntas muy importantes para entender el futuro de la caridad organizada. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ya no se trata de eventos
catastróficos aislados, donde el resto puede acudir en ayuda solidaria, sino que cada vez más hay más eventos que ocurren al mismo tiempo y que está asociado a todo esto que ya hemos venido conversando, a la depredación de los bienes de la creación. Y ya nos dieron la noticia y sigue siendo la noticia a la orden del día en los medios de comunicación, de que hemos llegado a un punto de daño irreversible al planeta. ¿Eso qué significa? Y entonces empiezan a decir todo lo que eso va a generar en impactos. Entonces, unos extremos demasiado calientes, donde la gente muere por asfixia, por calor, y otros extremosamente fríos, donde cada vez la tierra se tiende a volver más, digamos, inhabitable, inhóspita. Y eso significa que cada vez va a haber más hacinamiento en ciertos sectores donde, digamos, hay menos extremos en términos climáticos, y eso va a producir una nueva modalidad de destierro, de desplazamientos. Porque ¿qué hacen las tierras que se van a vivir bajo sequía prolongada, bajo calentamiento prolongado, y les toca migrar porque sin agua, ¿quién puede vivir? Empecemos a pensar un poco lo que esto va representando como desafío para la humanidad. No hemos tenido la capacidad de reconocernos y de aprender a funcionar como cuerpo. Proféticas las palabras del Papa Francisco cuando a los inicios de la pandemia nos decía: esta pandemia nos viene a poner de presente de la gran vulnerabilidad que tiene el ser humano, y que la única manera de enfrentar esa vulnerabilidad es reconociéndose humanidad como cuerpo, ¿sí? Y teniendo la capacidad. Por eso después nos plantea un plan para resucitar. ¿Qué se resucita si no es un cuerpo? ¿Sí? Y luego nos dice, teniendo la capacidad de reconocernos completamente interdependientes con la creación y entre los hermanos. Eso, esa interdependencia es la única oportunidad de ponernos a salvo, de mantenernos a salvo como humanidad. No solamente reconocerla, sino recuperar, ¿sí? Reconciliar esas relaciones interdependientes entre el ser humano y la creación, y el ser humano y los otros hermanos. Y por eso Laudato Si y Fratelli Tutti vienen como anillo al dedo un poco para ponernos de presente cómo es que se logra esa interdependencia, y nos lo ha planteado concretamente. Hay que introducir un cambio de paradigma en la forma de hacernos nosotros sociedades, hacernos humanidad, y sobre todo de ser iglesia en esa humanidad. Y es el cambio de paradigma que nos representa ese cambio de mentalidad de depredadores o de dominadores a ser cuidadores. ¿Sí? Ese cambio de paradigma puede representar muchas cosas en las relaciones, en las interacciones, pero es un cambio de paradigma que primero nos grita una necesidad de conversión pastoral. Y vamos a ubicarnos allí un poco en ese capítulo 7 de Aparecida, donde nos dice con tanta fuerza, en el documento de Aparecida, urge una conversión pastoral, pero no es una conversión cambiando nombres. Entonces antes se llamaban comisión pastoral para no sé qué, ahora nos llamamos dimensión, y ya creemos que con eso nos convertimos. No pasa nada. Cuando es un cambio meramente del lenguaje, no pasa nada. ¿Cuál es la verdadera conversión? ¿Cómo la iglesia se hace testimonio de ese cuerpo, de esa plena conciencia de la interdependencia y de asumir en su propia esencia, en su forma de funcionar, esa lógica de dominadores a cuidadores, y a partir de ser cuidadores, bajo ese cambio de paradigma, cómo nosotros podemos funcionar, ser Cáritas en el mundo, ¿sí? Implantando en el mundo el testimonio del Dios amor, del Dios misericordia, ser la caricia de Dios, la expresión amorosa de la iglesia hacia los más necesitados.
teniendo en cuenta esa realidad. No estamos hablando de cualquier realidad, no es para otra época, estamos hablando del hoy de la humanidad. Es decir, un hoy donde cada vez más hay eventos catastróficos, crisis cíclicas recurrentes. Fíjense, hace un año estábamos haciendo una colecta en Colombia para apoyar a los hermanos de San Andrés y Providencia. Dejaron de sonar en los medios y ya nadie habla y están a punto de que los vuelva a golpear otra situación catastrófica como son los temas de huracanes o de tormentas tropicales. Y sin embargo, hace un año pasó eso y no hemos logrado terminar de reconstruir y ya vuelve el ciclo, ¿no? Esas son las crisis cíclicas porque vuelve la temporada de huracanes y no han terminado de reconstruir si ya hay la amenaza de que vuelvan a ser golpeados por temporada de huracanes. Eso significa, ¿sí?, que es supremamente urgente que tomemos conciencia y avancemos rápidamente hacia la forma de funcionar como cuerpo, porque no le podemos pedir a la humanidad que funcione como cuerpo si nosotros internamente no lo hacemos. Entonces yo quiero invitarles a que hoy vamos a empezar también un poco al revés. Vamos a empezar haciendo un poco esa reflexión nosotros desde lo que vemos, desde lo que conocemos en nuestras prácticas. Pensemos un poco eso. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos eventos críticos en nuestras realidades, en el Chocó, en la costa Caribe, en todos nuestros lugares hay situaciones o bien catastróficas o bien que detonan crisis, desplazamientos forzados, las distintas crisis que desbordan la capacidad individual de responder como iglesia, ¿sí? Pensemos un poco en eso, ubiquémonos en esas realidades y tratemos de decir, oigan, es posible que nosotros de verdad, porque es que le estamos diciendo al mundo, repitiendo y repitiendo las palabras del Papa Francisco y diciéndoles que el mundo tiene que reconocer que es interdependiente. Bueno, la caridad empieza por casa, porque no le podemos andar pidiendo a los demás que hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Entonces, la invitación que les quiero decir, empecemos por ahí, reflexionemos un poco, ¿realmente nosotros sí estamos funcionando como cuerpo? Pensemos nomás entre las distintas pastorales. La pastoral social se siente suficientemente funcionando como cuerpo con el resto de dimensiones de la pastoral en su diócesis o en la parroquia, y cuando enfrentan situaciones o por el contrario la sensación es que el padrecito ya ni siquiera hablan de la caridad parroquial, sino que apenas alguien va a pedirle porque no tiene para comer, vaya pastoral social, que eso les toca a ellos. A veces esa es la sensación de impotencia con la que yo me encuentro a muchos directores de pastoral, o sea, me botan esta responsabilidad, pero pareciera que es una responsabilidad que solo me corresponde a mí. O sea, hay esa sensación de que somos una red, de que trabajamos como cuerpo, como iglesia, en el nivel parroquial, en el nivel diocesano, en el nivel nacional, o nos hemos experimentado de momentos abandonados y como que cada quien resuelva como pueda y con lo que tenga porque es imposible. O sea, ¿qué tipo de situaciones nos llevan a pensar cuánto nos hace falta para ser testimonio viviente de eso que le estamos pidiendo a la humanidad? Porque es que si nosotros no hacemos esa reflexión ad intra, no vamos a tener ni la más mínima capacidad de convencer a otros de que ese es el camino para sobrevivir como humanidad. Sí, este es un elemento, una reflexión fundamental, y hoy vamos a hablar, justamente el tema de hoy es Cáritas en el mundo. Y vamos a tratar de pensar un poco eso, pero antes de empezar a hablarles de que la Cáritas es una confederación que hace no sé qué tantas cosas, antes de entrar a eso, pensémonos un poco por ahí, partamos de nuestra propia realidad. Entonces les quiero proponer 3 preguntitas y que nos vayamos primero que todo a un pequeño trabajo en grupos y compartan desde sus propias experiencias, desde lo que ustedes han visto, han participado como iglesia, estas 3 preguntas. Michael, vamos a organizar grupos. Hay en este momento, hasta este momento, 195 participantes. Vamos a tratar de hacer grupos de no más de 8 personas, de 5 personas, yo creo, 5 o 6 personas máximo, para que logren interactuar, porque son 3 preguntas
Le ruego, por favor, Miguel Ricardo, que le tomes el pantallazo y se los compartas también por el chat. Para que son las 7:50, faltan 10 para las 8. Regresamos a las 8:20, van a tener 30 minutos, porque me interesa que le dediquemos un muy buen tiempo a estas 3 reflexiones, porque es fundamentalmente lo que hoy el tema quiere dejar en ustedes, la importancia de trabajar como cuerpo, como una expresión del amor de Dios a través de la Iglesia Universal en lo que es la caridad organizada como Cáritas en el mundo, Cáritas en la región, Cáritas en cada país. Pero por ahora empecemos por nuestra realidad puntual en lo territorial. Entonces, nos vamos a grupos, por favor. Regresamos 8:20 minutos. Listo, ya mismo se van a grupos de 5 o 6 participantes. Ok. Hay un buen grupo. Muy bien. Vamos para que no se nos vaya todo el tiempo, como fueron tantos grupos, pero sí vamos a ir por lo menos dando 2 participaciones a cada una de las preguntas. El resto de los grupos, si sienten que algo de lo que comparten los grupos que presentaron sus conclusiones no están recogidas, nos dejan el aporte complementario, por favor, en el chat. Les ruego que no se priven de dejarnos el aporte, porque esta es una reflexión que es muy importante no solamente para ustedes, para la comprensión de lo que significa trabajar como iglesia, como un solo cuerpo, trabajar en red como iglesia internamente, sino también porque a nosotros mismos nos da muchos elementos para seguir en este interés de trabajar mucho más articuladamente como Cáritas Pastoral Social en Colombia. Entonces, les invito a que por favor nos dejen sus aportes dentro del chat. Sé que hay dificultades de conectividad para muchos de ustedes, así es que algunos que no querían quedarse por fuera de la reflexión, les envié las preguntas para que nos las puedan hacer llegar, también si quieren hacerlas llegar por correo. De verdad que esta es una reflexión en la que estamos y que nos parece muy importante recibir de ustedes la retroalimentación. Bien, entonces vamos en relación a la pregunta 1. Voy a volver a compartir en pantalla para que vamos tomando una a una las preguntas. En cuanto a la pregunta 1, les ruego que por favor 2 grupos que levanten la mano, 2 personas de 2 grupos distintos para abrir un poco la participación. Como yo no logro ver quién está levantando la mano, por favor, Miguel Ricardo, tú me ayudas a ver quién está levantando la mano, ¿vale? Ok. Bueno, sí, ya pude ver. Entonces ya está aquí Marvel. Marvel Lascar. Está Laura Delgado, está Astrid. Astrid del Carmen Moreno. Esas 3, la pregunta 1. También. Adelante. Adelante, Marvel, por favor. Marvel, por favor. ¿Los micrófonos ya están abiertos? Ok, listo, dale. Gracias. La Adelante. primera pregunta, la respuesta es, ¿sí se puede trabajar como una verdadera red en el servicio de la caridad a la luz del Evangelio para lograr una transformación social con el compromiso de todos los actores? O sea que debe haber mucho compromiso para poder lograr este objetivo. Exactamente. La segunda pregunta, la segunda respuesta
es articularnos en un solo cuerpo para promover las acciones conjuntamente, abiertos al cambio. Y la tercera, un impacto de renovación porque se da la evangelización en la misión de la iglesia para los pobres, es decir, un evangelio encarnado en los más necesitados. Bien. Gracias. Muchas gracias. Laura, Laura Delgado. ya puedes bajar la mano. Buenas noches. Sí, para la primera pregunta, nuestro grupo número 7 dice que, claro, por supuesto, de manera organizada es como se pueden dar frutos. Y otra conclusión a la que llegamos es que si estamos claros y sabemos para dónde vamos, las pastorales sociales desde el servicio de la evangelización puede desarrollar todo su trabajo pastoral. En la segunda pregunta dice que, claro, que ¿qué nos hace falta para funcionar? Creemos pues dos características. Uno, que nos falta unidad entre pastorales, que no es solamente el trabajo de una pastoral o como individuo en particular o de un grupo dentro de una pastoral. Listo. Sigamos con la segunda. Si quieres, yo... Dame la fecha. Por favor, sus micrófonos en silencio. Bueno, otra que nos pareció fantástico del segundo punto es falta de darse a conocer desde todos los grupos, pues, y la falta de compromiso por parte de nosotros como laicos, muchas veces vamos y hacemos lo que nos toca y ya, ¿sí? Nos quedamos ahí corticos. Y para el tercer punto, Dejamos de escucharte. Tercer punto. ¿sí? ¿Aló? Dale, ahí te escuchamos. ¿Sí? Creemos que claro que va a tener un impacto mucho más grande porque la unión hace la fuerza. Y si ya nos vemos reconocidos desde cada unidad, desde cada misión, cuando nos unimos como pastorales vamos a ser mucho más grandes. Muy Bien, muchas gracias. Rosa Polo. Puede prender su micrófono, Rosa Polo. Rosa Polo. Y ya, Okay, listo. Listo, te escuchamos, dale. Bueno, en el primer punto, pues sí concluimos que sí se puede, claro que sí se puede. En el segundo, se puede pues siendo una buena organización, una buena formación de participación y creando un compromiso. Y el impacto sería pues con una mayor solidaridad, más organización, más caridad en los rincones menos visibles con la evangelización. Muy bien. Gracias. ¿Algo más, Rosa Polo? No, ya. Ok. Adelante. Muchas gracias. Alicia Carriazo. Alicia, micrófono. Abre tu micrófono, Alicia. Dale clic sobre tu micrófono. Lo tienes cerrado. Perfecto, Listo. Dale. Ya. Bueno, nosotros dijimos que en la primera, pues sí, indudablemente sí. En la segunda dijimos que teníamos que precisamente organizarnos, capacitarnos y tomar conciencia del compromiso. Y en la tercera se dijo que sería un impacto fenomenal, estupendo, dándole una visión bien positiva a la iglesia, pues se nos haría más fácil la colaboración de todos los miembros, no solamente de nuestra iglesia, sino miembros que no sean de la iglesia, formando una verdadera fraternidad, pues nos dirían, miran cómo se ama. Gracias, Alicia. Muy bien. Gracias, Alicia. Astrid. Bueno, buenas noches. En la primera que dice, ¿puede el servicio de la caridad organizada funcionar como red? Sí. Si estamos bien estructurados, podemos multiplicar el servicio y la vocación espiritual, siempre y cuando
se distribuyan los roles a los diferentes miembros del cuerpo. En la segunda, ¿qué nos hace falta para funcionar como red de caridad organizada? Pues primero que todo, capacitarnos y formarnos nosotros como servidores y trabajar todos los miembros de la iglesia para un bien común. En la tercera, que es el impacto que ha tenido es profundizar y discernir esa vida espiritual. ¿Para qué profundizarla y discernirla? Para llegar a las comunidades y prestar un servicio con eficiencia y eficaz para el bien de toda la comunidad y para nuestro bien de cada parroquia y de cada miembro de la iglesia. Muchas gracias. Ok, a ti muchas gracias. Vianey Ramos. Buenas noches, sala 26, integrada por Chocó, Montería, Montelíbano y Cincelejo. En cámara. la primera... cámara, pero sí. Cámara de acción. Sí. Eso, listo, bien, bien. En la primera, claro que sí, la red, siempre he considerado, y los compañeros, que la red más grande que hay es la de la iglesia, no solamente en la caridad, en todos los aspectos. Podríamos ser la red más, digamos, con mayor impacto para el trabajo en lo social. ¿Qué nos falta? Nos falta constancia, nos falta voluntad y compromiso, nos falta partir, algunas diócesis nos falta hacer diagnósticos y análisis de la realidad y plantear líneas de acción respecto a esas problemáticas que identifiquemos y trabajar por procesos, porque resulta que a veces improvisamos mucho, entonces a veces empezamos una cosa y no la concluimos. Tendríamos que trabajar por procesos y de manera articulada, desde el obispo, los sacerdotes, los laicos y las estructuras diocesanas. En la tercera, el impacto sería la incidencia en la evangelización de lo social, de verdad, una incidencia en respecto a las diferentes acciones en lo social que hace la iglesia. Disminuirían algunas problemáticas si de verdad nos proponemos hacer un trabajo, por ejemplo, en medio ambiente. Pienso que el impacto sería fenomenal. Y por último, la solidaridad global. Gracias. Ok, Vianey, muchas gracias. Gracias. Vamos Ricardo. a abrir las últimas 3 intervenciones. Ricardo, Okay. Nancy Quintero y Diógenes Miguel Marrero. Adelante. Ricardo. Bueno, muy buenas noches. Quisiera, al respecto de la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué nos falta? Entonces, compartíamos en el grupo que verdaderamente nos hace falta volver a las fuentes, retomando los elementos constitutivos de la primera comunidad cristiana, acortando hacia un camino para conseguirlo. Pues de la primera concluíamos que no es que sea posible adquirir conseguir una red organizada, sino que ya se vivió en la primera comunidad cristiana. El punto de partida es que verdaderamente esa organización ya se vivió en el colegio apostólico, ¿no? Dejar de lado los aspectos que propician la maldad, el protagonismo, la indiferencia, la intolerancia y comprender que el otro también puede ofrecernos la mano, reconociéndonos así como seres sociales y propender al bien común, un principio que verdaderamente no es tan sencillo asumir. En la medida que estos aspectos se trabajen, mejorarán los procesos y se hará más evidente y palpable la caridad. Comunicación, integración para que esta red funcione mejor, pues debido a que en ocasiones las empresas no funcionan por carencia de empatía, en sintonía con el esfuerzo y el trabajo. Y finalmente, en este mismo segundo punto, nos hace falta adquirir una visión de hermanos, ¿no? Desde el Evangelio reconocer que somos hijos de un mismo Padre y que nuestro hermano mayor Jesucristo nos llama a la vivencia del amor desde el Espíritu para que verdaderamente ese cuerpo místico se consolide. Una verdadera visión de hermanos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Nancy, Ricardo. adelante. Gracias, buenas noches. Cámara, Nancy. Listo. Pues es como un salpicón de todo, pero aquí consideramos sobre todo que la estructura existe. Necesitamos reconocerla. Está el Secretariado Nacional de la Pastoral Social y están todos los dedos o manos que son las pastorales sociales. ¿Para qué necesitamos nosotros primero pues reconocerla y entenderla para poder pues entrar a implementar? ¿Qué nos hace falta? Precisamente conocer, reconocer que no solamente podemos dejar las pastorales sociales, que este diplomado sea muy importante para dimensionar todo lo que hace la iglesia sin medio
estamos un poquito cerca de la iglesia, desconocemos cómo serán los que están tan aislados completamente de ella, conociendo nosotros como personas qué es lo que hace realmente, cuál es nuestra responsabilidad en la iglesia, pues podemos hacer más aportante a las diferentes pastorales para que se puedan, que hace falta que se unifiquen todas y que nosotros podamos implementar también estos trabajos. ¿Qué impacto tendría? Pues saber que pues hay muchas necesidades, que hay muchas personas donantes que quieren, pero a veces no saben por dónde canalizar un recurso, a veces les da miedo de todas las corrupciones cuando se van para desastres y que no les llegan realmente, se dañan los productos, pero a través de las diferentes pastorales con unos trabajos muy bien organizados y que la misma iglesia es donde más van los necesitados, donde vamos los necesitados, entonces allí se iría con una iglesia, con un recurso canalizado bajo la iglesia, donde no solo se, como hablábamos en el grupo, no solamente dar un producto o algo, volvernos una ONG, sino una iglesia con caridad canalizada y realmente llegando al necesitado, no solamente con el recurso que se llega, sino también con la parte pues de la caridad. Entonces pensamos que en general es eso, está y nos falta es conocer más para implementar y para poder apoyar y para poder dejar tan indiferentes a esta gran necesidad y sobre todo responsabilidad de todo, no solamente responsabilidad de los padres, de los sacerdotes, de la iglesia, porque nosotros somos parte de esa iglesia, de ese cuerpo. Ahí sería. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Adelante, Diógenes. Bueno, en el grupo fue bastante interesante y bastante rico la intervención de cada uno de los participantes. Dijimos que en primer lugar, sí se puede, como han dicho ya todos acá, pero a través de la misma constitución de la iglesia. La iglesia tiene un orden, una organización, y a partir de allí se puede generar esa misma red. La segunda pregunta, que es la que más impactó realmente en el grupo, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta quizás más formación. El diplomado ha sido como que un punto de partida y de esta manera es como un impulso para que nuestros copas o nuestros párrocos o cada uno de nosotros vaya generando conciencia de la necesidad que vive nuestra gente. Generar también esa conciencia de donación verdadera, que es sacrificio por el otro. Disposición y mirar al otro como el prójimo. Tener más conciencia de el término como de moda del diplomado, subsidiariedad, de ayudar al otro a generar más ayuda para no volverlo dependiente a uno, sino que ellos mismos se forjen. Y en tercer lugar, el impacto, pues diría yo en resumidas cuentas que es mostrar el amor de Dios, mostrar que Dios existe, mostrar que nosotros no estamos solos, que el Señor nos mira y tenemos esperanza, que nuestra iglesia es una iglesia de esperanza. Crear la conciencia de servir al prójimo y volvernos más solidarios, crear conciencia, como les dije anteriormente, de subsidiariedad. Y hubo una de nuestras participantes que nos recordó una frase hermosa de San Lorenzo, ahora mismo estaba averiguando, dice, los pobres son la riqueza de la iglesia. Muchas gracias, padre. Bien, estaba aquí también por los laditos leyendo los aportes que escribieron. De verdad, muchísimas gracias. Hay muy buenas reflexiones allí que yo creo que nos van a ayudar también muchísimo para toda esta exploración que estamos haciendo. De verdad, ¿cómo hacemos para lograr funcionar muy bien como red, como cuerpo, teniendo en cuenta que la iglesia es de las pocas instituciones que logra tener presencia en los territorios, a diferencia incluso en lugares donde el Estado mismo no logra tener una presencia real, efectiva? Allí está la iglesia acompañando al pueblo, acompañando a la comunidad. Me parece muy importante decir, pero a veces nos ufanamos demasiado de eso. La iglesia está donde no está ni siquiera el Estado, la iglesia, pero de poco sirve tener una presencia tan amplia si no tenemos la capacidad de funcionar como cuerpo.
Y quiero un poco plantearme en esta reflexión, porque es muy importante ver de dónde sale un poco esta propuesta, de dónde el Papa Francisco nos ha dicho, urge que nosotros caminemos en esa lógica de la sinodalidad, el caminar juntos precisamente para irnos configurando cada vez más como esa iglesia de puertas abiertas que se constituye en ese cuerpo, pero en el cuerpo de una madre que abraza a todos sus hijos, que tiene la capacidad de acoger, que se vuelve un lugar de encuentro seguro. Y para que eso lo logremos, de verdad tenemos que asumir que hay que trabajar hacia adentro de nosotros mismos, como en nuestras estructuras pastorales, en la posibilidad de trabajar mucho más con ese sentido de sinodalidad, con ese sentido de cuerpo y trabajar en red. En el año 1950, voy a dar algunos elementos rápidos porque el tiempo no perdona, pero les voy a compartir una primicia, les voy a compartir dos elementos que son importantísimos para esta reflexión de hoy. Uno es el plan estratégico de la Confederación Internacional de Cáritas. Y ahí ustedes van a ver cómo Cáritas en el mundo se piensa y se quiere pensar en esas claves que el Papa Francisco le ha trazado. Aquí lo tengo, se los voy a compartir ahora, pero voy a permitirme compartir pantalla un momentito para solamente decirles desde ahí con qué claves ustedes deben aproximarse al documento. ¿Sí? Esto que ven ustedes aquí es el plan estratégico de Cáritas Internacional. ¿Qué es la Confederación Cáritas Internacional? En el año 1950, el Papa de la época dice, es importante que la caridad organizada de la Iglesia trabaje más articuladamente, es decir, que los pueblos se sirvan solidariamente unos a otros y organizar colectas entre los católicos de todo el mundo para servir a los más necesitados. Es decir, que esa caridad organizada sea como el flujo, como el torrente sanguíneo que irrigue hasta esas zonas más recónditas de la humanidad que no cuentan para el resto de la sociedad y que la caridad de la iglesia logre llegar hasta ellos a través de una gran red. Ese sueño sigue muy vigente. Y yo les podría decir que ha funcionado mucho más en ese marco internacional, la Confederación, y nos está costando muchísimo desde los países hacia las jurisdicciones y hacia las parroquias adoptar esa misma visión, ese mismo sueño con el que nació la Confederación de Cáritas Internacional. Fíjense ustedes que hace muchos años, pues claro, la población católica era mucho mayor y había mucha más conciencia de la corresponsabilidad de trabajar y de aportar solidariamente por los hermanos que sufren, que padecen necesidades. Y había la posibilidad de que la red de Cáritas Internacionales funcionara. Aquí hay algunos con un poquito de mayor edad que yo y recordarán que veíamos cómo llegaban galones de aceite, granos con el logo de Cáritas Internacionales. Cáritas era pues un logo muy reconocido, no por el logo mismo, sino por la presencia, la capacidad que tenía de llegar a todos los países, ayudar a enfrentar los problemas del hambre y de los problemas de la desnutrición. Y a partir de eso se fue posicionando. Después tomó un rostro un poco más hacia una red humanitaria, es decir, no solamente para combatir el hambre en el mundo, sino una red con capacidad de respuesta ante las emergencias y los desastres, tanto de orden natural como los de orden antrópico, es decir, producto de los conflictos violentos. Entonces, se empezó a generar y a verse, a posicionarse la Cáritas en el mundo como una red humanitaria que tiene la posibilidad de colectar fondos de los católicos de todo el mundo y poder llegar hasta estas poblaciones que sufren más. Nosotros mismos somos beneficiarios todo el tiempo, es decir, ¿qué sería de nosotros en Colombia y de la labor social de la Iglesia si no fuera por todo el trabajo de las hermanas Cáritas del mundo que a través de sus recursos propios, pero ahí hay un cambio un poco en la realidad. Ya las Cáritas no tienen muchos recursos propios porque los católicos
no solamente han disminuido en número, sino que ha disminuido la conciencia solidaria dentro del mundo católico. Es decir, cada vez hay menos católicos que contribuyen a la iglesia con el propósito de participar solidariamente digamos, de la respuesta, de la presencia de la iglesia en estas realidades de vulneración. Y dicen, como yo le estoy tributando, entonces que de mis impuestos el país determine unas líneas de cooperación. Entonces, el mundo de la cooperación ha ido evolucionando y la Cáritas ha tenido que entrar un poco en esa dinámica. Entonces, ya muchos de los recursos que nosotros hoy recibimos para poder implementar proyectos no son fondos de los hermanos católicos, sino que son fondos de los contribuyentes que entregan recursos a través de, digamos, del tributo, de los impuestos, para que los gobiernos donen solidariamente a los otros países. Pero como la red se posicionó por su transparencia, por una gran cantidad, porque cuida mucho, de hecho también les voy a compartir el link de la página de Cáritas Internacionales para que ustedes vean lo riguroso que viene siendo Cáritas de proteger no solo a la población con la que trabaja de cualquier tipo de riesgo, incluso de acción con daño, de abusos, sino también de proteger el recurso con el cual, porque nosotros somos mayordomos del dinero que es de los pobres. Pero cada vez más dependemos de fondos que los gobiernos abren a través de convocatorias. ¿Eso qué implicaciones tiene? Tiene la siguiente implicación, que cuando nosotros accedemos a esos recursos vienen condicionados a unas líneas, a unas agendas políticas de esos países. Es decir, yo doy este recurso, pero es para que los inviertan en esto, porque es un tema que a ellos como país les interesa. O también condicionados a ciertos territorios. Por eso afrontamos realidades tan complejas como que en Colombia hay territorios que como se posicionan ante el imaginario internacional de que son territorios muy golpeados, entonces todas las cooperaciones quieren que estemos allá. Entonces hay una sobreoferta, digamos, hay una sobreoferta con el riesgo de hacer daño también, porque a veces el que haya tanta cooperación focalizada en un mismo territorio, sobreatendidos, y otros territorios donde ya desaparecieron del mapa de la cooperación. Entonces nosotros tenemos, si ustedes miraran el mapa de la cooperación de la cooperación internacional a través de nuestra red de pastoral y de Cáritas en los territorios de Colombia, ustedes pueden ver ahí tristemente cómo se ha concentrado la cooperación en ciertos territorios de interés para la cooperación, pero otros territorios donde no logramos llegar porque no tenemos fondos propios. Y cada vez más hay una dificultad de trabajar sobre esa lógica de fondos propios con un riesgo enorme. Y es que, insisto, la cooperación está cambiando. En el momento en que Colombia entró a la OCDE, ya es declarado un país de renta media. Eso significa que ya no es sujeto de cooperación. ¿Por qué sigue la cooperación en Colombia? Porque estamos en un escenario de implementación de acuerdos de paz. Y eso explica por qué hay ya temas para los que es muy difícil conseguir fondos, conseguir recursos. Eso nos tiene que poner de cara a una realidad. Hoy por hoy, cada vez va a ser más difícil depender de fondos de la cooperación internacional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a resignar al buen morir? Tenemos un desafío delante de nosotros y por eso quería un poco centrarme en estos elementos que ha interpretado muy bien la Confederación a partir de la invitación que hace el Papa Francisco y está en esta declaratoria del plan estratégico. Una sola familia humana, una sola casa común. Cáritas cree que el cambio es posible, un cambio que haga del mundo un lugar más justo, cuidando al mismo tiempo de toda la creación. El modelo predominante de progreso humano ya no es sostenible para nuestro planeta ni para su población. Vemos los síntomas de la enfermedad en los conflictos violentos, las crecientes desigualdades, una cultura del derroche y la emigración forzosa. Como dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo con un clamor que nos reclama otro rumbo. El Santo Padre ha trazado un camino diferente. Oigan aquí, porque aquí están las bases para inspirar. Muchos de los aportes de ustedes en lo que estaba leyendo y en lo que escuché iban en esta dirección.
es posible lograr unidad desde el respeto de la autonomía, porque cada Cáritas es autónoma, cada pastoral social es autónoma en su respectivo nivel, pero poder trabajar en red y ser parte de un cuerpo que es la Iglesia Universal. Aquí está la dinámica de ese propósito común. Poner la economía al servicio de los pueblos, construir la paz y la justicia y defender la madre tierra. Esos tres elementos son el pilar de lo que hoy la Confederación le está proponiendo a toda la acción social y caritativa de la Iglesia Universal. Por favor, unámonos con esos tres propósitos. Ahí está el propósito claro. Ahí están trazadas las tres, digamos, los tres propósitos que tienen que unir toda nuestra labor. Insisto, cada vez más el panorama económico, si eso es lo que nos junta a trabajar en red, pues el tema económico tiende a desaparecer como una mediación, pero nos vamos, insisto, a resignar a buen morir, entonces cerrar las Cáritas porque ya no hay proyectos. Yo creo que muchos de ustedes que ya no tienen, que no son sujetos de cooperación, que no llega a ninguna cooperación fácilmente, bien saben que les ha tocado resurgir de las cenizas y tener que levantarse buscando estrategias innovadoras para poder funcionar. Pero ¿qué tal si ese esfuerzo que está haciendo allá individualmente Cartago, Armenia, porque no hay ningún proyecto que quiera llegar, digamos, desde las líneas convencionales de cooperación, empezamos a trabajar en red y podemos proponer mecanismos innovadores y alternativos para no caer en esa lógica solamente de la cooperación internacional, sino poder de verdad ser una red de hermanos y hermanas que se organizan no solamente para hacer confluir recursos, sino para aunar esfuerzos, sumar estrategias y poder hacer funcionar la caridad organizada en todos los lugares donde la Iglesia tiene presencia, donde están nuestros hermanos necesitados, y poder funcionar con esa dinámica de cuerpo bajo estos tres propósitos. Una economía al servicio de los pueblos, la paz y la justicia, y defender la madre tierra. Con esos tres aspectos, podríamos decir, ahí se nos está planteando, estos no son inventados por la Confederación, ha sido el mandato que el Papa Francisco le ha entregado a la Cáritas en todo el mundo. Le ha pedido claramente que encarne estos tres propósitos y que todas sus estrategias, entonces lo que ustedes van a ver en este documento es justamente cómo la Iglesia en el mundo intenta organizarse y organizar su servicio de la caridad a través de una confederación Cáritas Internacionales que tiene unos estándares de gestión y calidad para proteger a aquellos a quienes nos debemos, para proteger los recursos que son de ellos, que les pertenecen y que nosotros administramos bajo el principio de la mayordomía, y que a partir de eso nosotros tenemos que inspirarnos en todos estos valores del Evangelio que están aquí de manera muy sintética y que también ya en una sesión anterior Miguel Ricardo les compartió: identidad, misión y espiritualidad de Cáritas, que luego por zonas, por regiones, vamos a tener también aquí invitado al Padre Chico para que les comparta cómo está organizada la Cáritas en la región Latinoamérica. Luego cada conferencia episcopal entonces tiene su Cáritas nacional o pastoral social nacional. Luego cada diócesis que tenga su secretariado diocesano o delegación diocesana de pastoral social, y luego cada parroquia tenga su equipo de pastoral social. Llámense como se llame. Hay algunos de ustedes decían, aquí se llaman copas, en otros lados se llaman ministerios de acción social, en otros, miren, el nombre es lo de menos. Lo importante es que de verdad asuma, ¿sí?, el ejercicio de la caridad puesta en acción al servicio de los hermanos más necesitados. Pero además de ese desafío de que funcione y que de verdad se apropie de esta misionalidad de la Iglesia en lo social, además de que asuma este propósito y este mandato misional, que pueda trabajar en articulación con otros para que de verdad no nos sintamos solos trabajando por este esfuerzo. Históricamente nosotros en el Secretariado Nacional hemos intentado mantener activa la participación y nos sentimos de verdad muy agradecidos con que siempre las diócesis están atentas a colaborar, y gracias a eso hemos podido mantener el Servicio Nacional de Emergencias
a través del cual respondemos a las situaciones de necesidad, pero en la pandemia, pues digamos, la colecta que se hace en tiempos de cuaresma, por ejemplo, se ha visto bastante golpeada y aún así, con lo poco que recogemos, hemos intentado mantener presente en la caridad en estos momentos de dificultad. Estamos impulsando una nueva colecta para tratar de apoyar a nuestra Cáritas hermana en Haití, precisamente para colaborar con la reconstrucción, como lo hemos hecho en el pasado. Lo importante es que de verdad no nos resignemos a que si no hay recurso de proyectos, entonces no podremos funcionar más como una red. Yo creo que el propósito de trabajar en red no es solamente conseguir recursos. Ustedes lo han dicho de manera muy atinada en la reflexión que participaron dentro de los grupos. Es perfectamente posible funcionar como red. ¿Qué nos hace falta? Pues reconocernos y entender que tenemos necesidades comunes y que si trabajamos de manera común, ¿sí? Recuperar una estrategia que se implementó en el pasado como Secretariado Nacional y que fueron muy funcionales, las regionales. Tener experiencias comunes, espacios de encuentro y reflexión conjunta sobre problemas comunes, buscar emprendimientos comunes es fundamental, pero desafortunadamente si nosotros creemos que trabajar como provincia o trabajar como regional depende de que nos consigan un proyecto para que tengamos eso va a ser insostenible, porque esa no es la realidad que nos muestra el mundo de la cooperación. Tenemos que encontrar otras maneras y eso lo dejo planteado a manera de desafío. Tenemos que seguir encontrando respuestas a esa segunda pregunta y a esa tercera pregunta con la que iniciamos la reflexión de hoy. Sabemos que sí es posible, pero ¿qué nos ha faltado? ¿Qué nos sigue haciendo falta? Y pensar en cuál es el beneficio que nos trae si podemos trabajar precisamente como una Cáritas que hace presencia en el mundo a lo largo y ancho como Iglesia Universal. Sí, estamos presentes en 160 naciones y eso solo es posible gracias a la solidaridad de muchos hermanos y hermanas católicos y no católicos que a través de su diezmo o a través de su contribución solidaria o a través de sus impuestos están haciendo posible la labor de Cáritas en el mundo. Así es que pues nos quedamos con eso, cerramos con la oración, Miguel Ricardo, para que les voy a compartir este documento y, por supuesto, el link de la página donde ustedes pueden explorar toda la acción de Cáritas en el mundo, toda la labor que hace, cómo blinda, cómo intenta proteger y salvaguardar los bienes de los pobres a la población vulnerable a la que llega, precisamente porque es muy importante que también en eso seamos muy coherentes, que protejamos siempre a aquellos a quienes nosotros nos debemos. Muchas gracias. Rosita, muchas gracias por este acercamiento a la Cáritas Internacional, a toda esta red tan importante que es la red Cáritas Internacional y Cáritas Nacional, Cáritas Colombia, Cáritas Latinoamericana, como decía Rosita, que en esta semana también tendremos al Padre Francisco Hernández, quien nos compartirá cómo funciona, cómo está estructurada esa Cáritas en América Latina. Cuando somos uno, somos más. Yo diría que ese es el resumen de esta noche. Cuando somos uno, somos más. Yo creo que hay que volver, como ustedes mismos lo dijeron, a las fuentes, al Evangelio, a esas primeras comunidades cristianas y fortalecernos, que creo que es lo más importante. Yo les decía en algún grupo que estuve trabajando, yo vengo trabajando en algunas redes y realmente nos apoyamos muchísimo, muchísimo, de muchas formas, desde lo académico, desde inclusive la ayuda solidaria que es, Miguel, voy para Colombia, listo hermano, tiene cama y comida, no hay problema, listo, Miguel, o Miguel llama, voy para México, Miguel, bienvenido, aquí tiene techo y tiene comida. Eso es solidaridad y eso es trabajar en redes. Y lo mismo también a muchos otros niveles, seguramente que ustedes poco a poco lo irán descubriendo. Creo que hemos hecho ese acercamiento y creo que es importante que vuelvan a retomar, como dice Rosita, a los documentos, a entrar a los diferentes links que les va a compartir ella para que ustedes puedan también
seguir profundizando en el tema. A todos muchísimas gracias porque hemos hecho un trabajo de equipo muy bueno. Yo pasé por 2 o 3 equipos y vi mucho trabajo, mucho compromiso. El trabajo que han dejado ustedes en el chat ha sido impresionante, con muchos aportes. Yo creo que es eso, necesitamos dinamizarnos, trabajar estos días. Las sesiones van a ser muy participativas, tanto en el chat como a nivel de las participaciones cuando se recogen por grupos. Otro tema importante es todo esto que vamos trabajando aquí. Tomen nota porque muchos de estos aportes que vamos escuchando nos sirven para ese trabajo final que ya lo estamos trabajando, que ya determinaron ustedes. Yo mañana estoy llamando a los coordinadores para poder hablar con ellos, a ver en qué va ese proceso, pero seguramente que ya va muy avanzado, ya eligieron tema y ya están profundizando. Todo esto que aparece aquí, todos estos aportes, tómenlos como nota especial para ir fortaleciendo sus trabajos finales. A todos muchísimas gracias. Les pido por favor encender sus cámaras para finalizar. Encendemos cámaras. Eso, muy bien, qué maravilla. Yo pensé que estaban dormidos, no, están despiertos. Qué maravilla, qué maravilla. Adriana Patricia, su micrófono, por favor, la oración final para el cierre de esta noche. Gracias. Buenas noches. Con todo gusto, Miguel Ricardo. Padre Celestial, en tus manos ponemos esta santa noche que nos brindas. Gracias a todos y cada uno por los asistentes y participantes de este diplomado, a cada uno de quienes nos asesoran y nos orientan. Es tu Santo Espíritu, Señor, el que nos ilumina y nos permite estar creciendo más en la formación para brindar un mejor servicio a nuestras comunidades. Que sea tu obra santificadora en cada uno de nosotros, la que nos permita entregarnos a todos y cada uno de los que estamos asistiendo y a quienes vamos a entregar nuestro conocimiento para que juntos podamos ser más. Todos juntos le decimos al Padre, como Él nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. A ti, Madre María, como intercesora de todos y cada uno de nosotros ante tu Hijo Jesucristo, ponemos nuestras oraciones y entregamos nuestra santidad para que tú nos ilumines por siempre y para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adriana, muchas gracias. A todos, muchísimas gracias. Les deseamos una feliz noche, que descansen, que sigamos trabajando, que sigamos muy animados. Estamos muy cerca, cada vez estamos muy cerca de ese trabajo final. Va a llegar el momento para escucharlos a ustedes con esas hermosas propuestas que están armando y que están organizando. Feliz noche y feliz descanso para todos y nos vemos el viernes. Chao. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Rosita. Chao.